Alina nunca supo que había hecho mal. Creció en la misma casa que su hermana, comió en la misma mesa, llevó el mismo apellido, pero desde niña aprendió que entre Dolores y ella había algo que nadie nombraba, nadie explicaba. Dolores era la hija que se presentaba, la que se celebraba, la que los padres mostraban al mundo. Alina era la otra, la que planchaba los vestidos que su hermana iba a usar, la que se sentaba al fondo de los salones para no estorbar, la que aprendió con los años a no preguntar por qué, porque nunca nadie se había molestado en responder, hasta la noche que el hombre más poderoso de Sevilla la sacó a bailar, y su madre la esperó despierta. El duque vino a Sevilla por Dolores, no por ti, nunca por ti. 20 años de la misma herida, pronunciada de formas distintas, con la misma precisión de siempre. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alina, era que esa noche era el principio del fin de la mentira más larga de su vida. Corría el año de 1842. Esa noche solo escuchó la voz de su madre. Doña Pilar ni siquiera esperó a que Alina cerrara la puerta del salón. Dolores tiene lo que hace falta para un hombre como ese. Tú lo sabes. Todos en esta casa lo saben. Alina cerró la puerta. Las palabras no eran nuevas, eran las mismas de siempre. Lo que era nuevo era el nombre, Francisco Alcántara, duque de Mirabal, usado como prueba de lo que ella nunca sería. Don Aurelio estaba junto a la ventana, sin mirarla. En 20 años casi nunca lo hacía. Dolores estaba sentada al fondo con el bordado sobre las rodillas. Sus dedos no se movían, los nudillos blancos contra el hilo oscuro, una tensión que no tenía a dónde ir. Cuando Alina entró, sus ojos la encontraron un instante demasiado breve, demasiado cargado, el de alguien que sabe algo que no sabe cómo decir. Luego los bajó. «¿Bailaste con él?», continuó doña Pilar, recorriéndola de arriba abajo con la mirada de quien tasa algo que no vale lo que ocupa. «Delante de todo Sevilla, delante de las familias que importan, como si fueras tú la que tiene algo que ofrecer». «Él me lo pidió», dijo Alina. «Eso no importa. Me pidió la danza, yo no busqué». «¿Qué no importa?». La voz de doña Pilar no subió, nunca subía. Se volvió más fría, que era peor. Lo que importa es lo que vio la gente, y la gente vio a la que no debería haber estado ahí. Alina apretó los dedos sobre el delantal, la que no debería haber estado ahí. 20 años siendo la que sobra en su propia casa, la que come en la misma mesa, pero siempre termina quedándose atrás. Y nunca, en 20 años, había entendido el motivo. Solo había aprendido a vivir con ello. «Dolores es quien recibe al duque», dijo don Aurelio, sin girarse desde la ventana. «Dolores es quien está siendo presentada». El silencio que siguió duró exactamente lo que dura una cosa cuando ya no hay nada que agregar. Alina miró a su hermana. Dolores tenía los ojos fijos en el bordado, pero sus labios se movían apenas. El inicio de una frase que no encontraba el valor para salir. Sus dedos tensaron la tela, incapaces de quedarse quietos. Había algo en su expresión que Alina no supo leer en ese momento, algo más viejo que la incomodidad. «Mañana no vas a la recepción en casa de los Castellanos», dijo doña Pilar. «Te quedas aquí. Y si el duque pregunta por ti, no habrá respuesta». Luego salió. Don Aurelio se levantó y salió detrás de ella sin mirar a Alina. Dolores se quedó un momento más. Se levantó, dejó el bordado sobre la silla y en el instante antes de salir, se giró hacia Alina con la boca abierta, como quien lleva años esperando el momento de decir algo y lo encuentra y lo pierde en el mismo segundo. Salió sin decir nada. Alina permaneció sola en el centro del salón, bajo la luz pobre de los candelabros. Pensó en el río, en un hombre que no sabía su nombre y le había hablado como si importara quién era. Pensó en lo fácil que había sido creerlo. 3 días antes, un mercado, un saco de azafrán roto,
y un hombre que no dio su nombre. El mercado de la Encarnación era ruido, calor y prisa. Alina avanzaba entre los puestos con la lista de la cocinera en la mano, calculando el dinero que le habían dado y el que realmente hacía falta. Estaba discutiendo con el especiero cuando el saco de azafrán cedió por la costura y el contenido se derramó sobre el adoquín en una mancha amarilla y definitiva. Alina se agachó a recoger lo que pudiera salvarse, consciente de que no se salvaría nada, cuando una mano apareció a su lado, sin anuncio, sin ceremonia, sosteniendo la esquina del saco para que ella pudiera volcar dentro lo poco recuperable. «El nudo de arriba todavía sirve», dijo una voz. «Si lo ata antes de levantarse, aguanta el camino». Alina ató el nudo. Se incorporó. El hombre era alto, de traje oscuro sin adornos, con el cabello peinado hacia atrás y una expresión sin lástima ni condescendencia. Tendría 30 y tantos años. Las manos, al devolverle el saco, eran las de alguien acostumbrado a sostener las cosas con firmeza. «Gracias», dijo Alina, y tomó el saco. El hombre inclinó la cabeza levemente. No dio su nombre. Ella no preguntó el suyo. Él siguió su camino entre los puestos sin mirar atrás. Pero a mitad de la siguiente manzana aflojó el paso sin razón aparente. La imagen persistía. La mujer agachada sobre el adoquín, recogiendo lo que podía salvarse con una concentración tranquila, sin drama, sin esperar que nadie resolviera lo que ella podía resolver sola. Lo dejó pasar, tenía asuntos que atender. A su espalda, 2 vendedoras intercambiaron una mirada. En Sevilla, esas miradas llegaban a los salones antes que las personas. Alina ajustó el saco bajo el brazo y siguió caminando. No sabía quién era ese hombre, y aún no sabía lo que iba a cambiar. Lo encontró de nuevo 2 días después, en la margen del Guadalquivir. Alina salía temprano cuando podía, antes de que la casa despertara y le asignara la primera tarea del día. La ribera a esa hora pertenecía a los pescadores, a las lavanderas que llegaban con sus fardos y a quienes necesitaban un momento que no le debieran a nadie. Él estaba apoyado en el pretil de piedra, mirando el agua. La reconoció antes de que ella lo reconociera a él. Giró la cabeza apenas, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando sin haber tomado la decisión de esperar. «Otra vez», pensó Francisco. Y luego, con la honestidad incómoda de los pensamientos que uno preferiría no tener. ¡Qué alivio! Lo descartó de inmediato. Era una coincidencia. Sevilla no era tan grande. «El azafrán llegó bien», dijo Alina, «porque era lo único que tenían en común». «Me alegra», respondió él. Se pusieron a caminar por la orilla sin haberlo decidido, con el río a un lado y la ciudad todavía dormida al otro. Francisco miraba el agua. Alina miraba el agua. Después de un momento él dijo, sin ninguna intención aparente, «En el mercado usted no esperó que nadie la ayudara. Lo resolvió sola y siguió andando». Una pausa breve. «Parece que lleva mucho tiempo haciendo eso». Alina no respondió de inmediato. Era una observación, no una pregunta. Y sin embargo, llegó al lugar exacto donde vivía, algo que ella nunca había nombrado en voz alta. Cuando empezó a hablar, no supo muy bien cómo había empezado. Ella habló de crecer en una casa donde el espacio que ocupaba siempre parecía estar de más. Lo dijo sin dramatismo, con la resignación de quien describe el clima, algo dado, algo que simplemente era, que había aprendido a existir en los márgenes, que nunca había entendido el motivo y que con los años había dejado de buscar uno. Francisco la escuchó sin interrumpir. «Habla como si llevara años sin que nadie le prestara atención», pensó, y lo dice sin queja, como quien ya no espera que eso cambie. Algo en eso le apretó el pecho de una manera que no le gustó. Lo conocía. Era el mismo peso cargado en silencio sin que nadie lo viera. No quería reconocerse en nadie, especialmente no en una desconocida a orillas del Guadalquivir. Cuando ella terminó, él habló.
Dijo que había sido prometido desde joven a una mujer que conocía desde la infancia, que la había querido con la certeza tranquila de quien no imagina que el suelo pueda moverse, y que en el momento en que más necesitaba ser elegido, ella eligió a otro. Desde entonces cumplo, dijo, pero no espero. ¿Por qué le estoy contando esto? El pensamiento llegó tarde. No era un hombre que hablara de sí mismo con desconocidos. No era un hombre que hablara de eso con nadie. Yo tampoco, dijo ella. No era un acuerdo, era un reconocimiento. Dos personas que habían aprendido la misma lección por caminos distintos, encontrándose en la orilla de un río un martes por la mañana, sin nombre y sin historia que defender. Cuando la ciudad empezó a despertar detrás de ellos, los dos se detuvieron al mismo tiempo sin que ninguno lo propusiera. El río seguía con su corriente lenta hacia el sur. Sevilla comenzaba a hacer ruido detrás de las murallas. Ninguno de los dos se movió todavía. Francisco miraba el agua. Alina miraba el agua. El silencio entre ellos no pedía nada. No incomodaba. No exigía ser llenado. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que acaban de decirse algo verdadero y todavía lo están procesando. Duró más de lo que debería. Francisco fue el primero en moverse, un paso atrás, pequeño, la señal de quien recuerda de golpe dónde está y qué tiene que hacer. «Que tenga buen día», dijo, con la voz de siempre. Correcta, medida. «Igualmente», dijo Alina. Él siguió hacia el norte. Ella volvió a casa. Francisco caminó 3 manzanas antes de admitir, en el único espacio donde se permitía la honestidad completa, que no recordaba la última vez que una conversación le había costado tan poco y dejado tanto. Lo archivó ahí, como una anomalía, como algo que no requería acción. Sevilla era grande después de todo. Probablemente no volvería a verla, pero no fue así. El baile en casa de los Herrera fue 3 noches después. Alina asistió porque la familia asistía, no como invitada, sino como sombra decorativa. Se había puesto el vestido color crema que usaba en todas las ocasiones formales, el único que tenía sin remiendos visibles, y había recogido el cabello con los 2 pasadores de carey que guardaba en la cajita de la cómoda. El salón de los Herrera era todo lo que la casa de los Montalbán pretendía ser. Techos altos, arañas de cristal, el murmullo continuo de familias que se evaluaban entre sí con sonrisas impecables. Alina tomó su lugar habitual junto a la columna del fondo, donde la luz no llegaba bien y nadie buscaba compañía. Fue entonces cuando lo vio. Estaba en el centro del salón, rodeado de los Montalbán y de 3 familias más, con la postura de quien ha aprendido a ocupar ese lugar sin esfuerzo y sin placer. Don Aurelio le hablaba con la sonrisa más ancha que Alina le había visto en años. Dolores estaba a su lado, hermosa y quieta, con los ojos bajos en el grado exacto de modestia que su madre le había enseñado. El hombre del mercado, el hombre del río. Alina sintió el suelo reorganizarse bajo los pies. Todo encajó en un instante. ¿Quién era él? ¿Qué buscaba en Sevilla? ¿Para qué había venido? ¿Y cuál era el lugar exacto que ella ocupaba en esa historia? El lugar de siempre. El margen. La sombra. Por supuesto, pensó, con una amargura que sorprendió por su claridad. Por supuesto que es él. Retrocedió un paso hacia la columna. Al otro lado del salón, Francisco cumplía sus obligaciones con eficiencia. Dolores era exactamente lo que debía ser. Hermosa, educada, sin aristas, una elección sensata. Entonces, sus ojos cruzaron la columna del fondo. La encontró antes de buscarla. Eso fue lo primero que notó, que no había buscado, que simplemente había mirado hacia ese rincón con la naturalidad de quien vuelve a un lugar conocido. Ah, pensó Francisco, solo eso. Un pensamiento sin palabras, sin conclusión. Desvió la mirada. Siguió la conversación. 5 minutos después, sus ojos volvieron solos a la columna. Ella los desvió antes de que él pudiera sostenerlos.
Bailó con Dolores con la corrección de siempre. La conversación fue fluida, amable, sin sobresaltos. Y cuando la danza terminó, sus ojos volvieron solos a la columna del fondo. Alina ya no estaba. Había salido antes de que terminara el baile. Él lo notó con un retraso que lo incomodó, porque significaba que había estado pendiente sin darse cuenta. Cerca de la entrada, dos señoras conversaban en voz baja con las cabezas inclinadas. Francisco no escuchó las palabras, pero vio el gesto. Una de ellas señaló discretamente hacia la columna vacía del fondo y luego hacia Dolores. La otra asintió con una sonrisa que no era amable. Siguió la conversación con don Aurelio. Respondió las preguntas correctas. Se despidió con la cortesía de siempre. En el carruaje de vuelta, con Sevilla pasando oscura por la ventanilla, se descubrió pensando en una voz a orillas del río. Algunas cosas simplemente ocurren y hay que aprender a cargar con ellas sin que el peso se note demasiado. Apretó la mandíbula. Tenía una obligación que cumplir. No era un muchacho que confundiera una conversación agradable con algo que no era. Ya lo había pagado caro una vez, pero esta vez algo ya no encajaba igual. La mañana siguiente al baile, Alina se levantó antes del amanecer y fregó el suelo de la cocina de rodillas, con el agua fría mordiéndole los nudillos. Era un trabajo que no le correspondía. La cocinera tenía sus propias manos para eso, pero necesitaba el ruido sordo del estropajo contra la piedra, el esfuerzo físico que no dejaba espacio para pensar en otra cosa. No funcionó. La cara de él seguía ahí. No era admiración lo que había cruzado su expresión cuando la encontró entre la multitud del salón. Alina había visto admiración en los ojos de los hombres cuando miraban a Dolores, y sabía cómo era. Esto era distinto. Era reconocimiento, como si la hubiera estado buscando sin saber qué buscaba. Se dijo, para ahora mismo. Era el duque de Mirabal. Había venido a Sevilla por una razón concreta, y esa razón tenía el nombre de su hermana. Lo que ella había sentido en el río, esa calidez incómoda, ese silencio que duró más de lo que debería, era exactamente el tipo de ilusión que las mujeres en su posición no podían permitirse. Apretó el estropajo contra el suelo con más fuerza. Las mujeres como ella no eran elegidas, o eso le habían enseñado a creer. Para cuando la cocinera bajó a encender el fogón, el suelo estaba limpio y Alina tenía la decisión tomada. Distancia. Siempre había sido buena en eso, hasta que dejó de ser suficiente. La recepción en casa de los Castellanos ocurrió sin ella, tal como su madre había ordenado. Alina pasó esa tarde doblando ropa en el cuarto de plancha, escuchando el silencio de la casa vacía y diciéndose que era un alivio. Casi lo creyó. Lo que no pudo ignorar fue la voz de Dolores cuando regresó esa noche. El tono demasiado animado, demasiado construido, de quien describe una velada sin mencionar lo único que importaba. Alina la escuchó desde el corredor sin entrar. Dolores hablaba del jardín de los Castellanos, de los músicos, del vestido de la señora Oquendo. No mencionó al duque, y cuando hubo una pausa en el relato, Dolores giró la cabeza hacia el corredor, como si supiera que Alina estaba ahí, como si llevara un rato sabiéndolo. Y los 2 segundos que siguieron antes de que Dolores volviera a hablar fueron los más largos de la noche. Eso también era una forma de decir algo, y fue la primera vez que Alina sintió que no era la única que callaba. 3 días después, los Montalbán asistieron a una merienda en los jardines de la familia Oquendo. Esta vez no hubo prohibición. Su madre no había anticipado que él también estaría. Alina lo vio en cuanto cruzó la verja del jardín. El estómago le dio un vuelco que no pidió permiso. Él ya la había visto a ella. Bien, se dijo, clavando la vista en el naranjo del fondo. Solo hay que aguantar 2 horas y volver a casa. Cumplió los saludos de rigor, aceptó el lugar junto a las señoras mayores
y pasó la primera media hora construyendo mentalmente una muralla de razones por las que debía quedarse exactamente donde estaba. La muralla tenía grietas, porque lo escuchaba, no las palabras, sino la voz, el tono bajo y parejo con que respondía, la pausa breve antes de hablar que ella ya reconocía sin haber buscado reconocerla. Su cuerpo lo registraba todo sin consultarla. Esto es un problema, pensó. Esto ya es un problema. A su lado, la señora Peñaranda, una viuda de 60 años con ojos pequeños y memoria prodigiosa para los detalles ajenos, inclinó la cabeza hacia ella con una sonrisa demasiado amable. «Qué curioso», dijo en voz baja. «El duque de Mirabal lleva un rato mirando hacia este rincón, y su hermana está al otro lado del jardín». Alina no respondió. Mantuvo los ojos en el naranjo. «Claro que quizás me equivoco», añadió la señora Peñaranda, con el tono de quien sabe perfectamente que no se equivoca. Alina tomó un sorbo largo de limonada. A su derecha, otra de las señoras mayores había dejado de hablar para mirar en la misma dirección que la señora Peñaranda. El jardín de los Oquendo, con su rumor de conversaciones y tintineos de vasos, tenía de repente demasiados ojos apuntando hacia el rincón donde ella estaba sentada. «Que miren», pensó Alina. «No hay nada que ver». Pero el corazón le latía más rápido de lo que debería, y esta vez no supo fingirlo del todo. Francisco llevaba 20 minutos cumpliendo la conversación con don Aurelio con la mitad de su atención. La otra mitad estaba en la figura junto a las señoras mayores, la barbilla alta, el vaso sin tocar, la vista fija en el naranjo con demasiada rigidez para ser natural. «Es una complicación», se dijo. Nada más. Esperó el momento en que don Aurelio se distrajo. Entonces cruzó el jardín. «Hay una grieta en ese árbol que lleva años ahí», dijo, deteniéndose a su lado. «Ya lo conoce de memoria». Alina giró la cabeza. Por un segundo, solo un segundo, algo cruzó su expresión antes de que pudiera controlarlo. «Su excelencia», dijo, e hizo el gesto de retirarse. «No se marche», dijo él, sin orden, el peso quieto de una petición que sabía que podía ser rechazada. Alina se detuvo. Francisco no habló de inmediato. Se quedó a su lado, mirando el jardín con la quietud de quien tiene todo el tiempo del mundo y ninguna intención de usarlo para otra cosa. Eso era lo más peligroso, que no empujaba, solo estaba. El jardín siguió con su ruido de fondo. El silencio se alargó. «¿Está bien?», preguntó él. Finalmente, Alina abrió la boca para decir que sí. No lo dijo. El silencio duró 4 segundos. 4 segundos en que Francisco no apartó la vista, no ofreció salida, no llenó el espacio con nada. Solo esperó, con una paciencia que no exigía nada y por eso mismo era imposible de rechazar. Alina sintió el calor subirle al cuello. Se giró hacia él apenas, solo lo suficiente para que sus ojos se encontraran de frente. Francisco estaba más cerca de lo que había calculado. No mucho, lo suficiente para que el espacio entre ellos tuviera temperatura propia, para que ella pudiera ver la línea de su mandíbula, los dedos apenas curvados sobre el vaso, la atención completa y quieta de sus ojos fijos en ella, sin prisa, sin cálculo, con la misma mirada del río. «Dios mío», pensó Alina, sin poder evitarlo. Francisco sostuvo su mirada un segundo más, como si estuviera decidiendo si debía cruzar o no una puerta que ya estaba abierta. «No le creo», dijo al fin con suavidad. Alina no respondió. El calor en el cuello subió 1 grado. Sus dedos apretaron el vaso hasta que el cristal le marcó la palma. Francisco bajó la vista al vaso que sostenía. Un gesto pequeño, como quien necesita un segundo para decidir algo. Cuando volvió a levantar los ojos hacia ella, había tomado esa decisión. Abrió la boca, pero por un instante no salió ninguna palabra. La pequeña mesa entre ellos tenía apenas 1 palmo de ancho. Sus dedos, cuando se movieron hacia el borde, despacio, sin anuncio, como quien no está del todo seguro de lo que está haciendo,
quedaron a menos de 1 centímetro de los de ella. El jardín entero pareció contener el aliento. ¡Su excelencia! ¡Qué honor! Doña Pilar apareció entre ellos con la precisión de quien llevaba varios minutos esperando el momento exacto. La sonrisa era perfecta, la posición inamovible. Mi hija Dolores estaba preguntando por usted. ¿Me permite acompañarle? Francisco sostuvo la mirada de Alina un instante más. El tiempo justo para que ella viera lo que había en sus ojos antes de que la cortesía lo cubriera todo. Luego inclinó la cabeza y siguió a doña Pilar. Alina miró su propia mano sobre la mesa. El punto exacto donde los dedos de él habían estado a 1 centímetro de los suyos. A 3 metros de distancia, la señora Peñaranda observaba con los ojos pequeños y la sonrisa de quien acaba de confirmar lo que ya sabía. Alina vació el vaso de limonada de un solo trago. «Que miren», volvió a pensar, pero esta vez le costó más creerlo. Esa noche, doña Pilar llamó a Alina a su cuarto. Le dijo, con la voz baja y afilada de las conversaciones que no deben salir de esas paredes, que si volvía a acercarse al duque de cualquier forma, buscada o no, habría consecuencias, que la prima Remedios en Córdoba tenía espacio, que el viaje se podía organizar en 3 días. «¿Está claro?», dijo doña Pilar. «Está claro», dijo Alina. Subió a su cuarto. Se sentó en el borde de la cama. Tenía razón en protegerse. Tenía toda la razón del mundo. Se lo repitió hasta que el cansancio la venció. Lo que no pudo apagar fue el recuerdo de 1 centímetro de distancia, y de algo que iba a ser dicho y no llegó a serlo. Y eso fue lo que no la dejó en paz. 2 días después del jardín de los Oquendo, los Montalbán prohibieron a Alina asistir al paseo matinal del jueves. La razón oficial fue una lista de encargos domésticos que de repente no podían esperar. Alina salió a hacerlo sola, con la cesta en el brazo y la ruta más corta calculada de antemano. Lo encontró en la calle Sierpes. No había comitiva. No había criado ni acompañante. Francisco Alcántara estaba apoyado contra la pared de una librería con el sombrero en la mano, la postura de quien lleva ahí un tiempo razonable, esperando algo que no sabe con certeza si va a llegar. Alina se detuvo a 3 pasos de distancia. El corazón le dio un golpe seco contra las costillas. Uno solo. Luego siguió latiendo, más rápido de lo que tenía derecho. «No», se dijo. «No, no, no». Pero los pies no se movieron. Él se apartó de la pared despacio, como quien no quiere asustar algo que podría huir. «Sabía que pasaría por aquí», dijo. Francisco guardó silencio un instante. Llevaba 3 días buscando la manera de encontrarla sin que pareciera que la buscaba. Había perdido esa batalla consigo mismo esa mañana, cuando se descubrió parado frente a la librería, calculando horarios de encargos domésticos. «Esto no es prudente», dijo Alina. «No», admitió Francisco. «Tiene usted a Dolores». «Tengo una obligación», dijo él. «No es lo mismo». Alina apretó el asa de la cesta. Buscó la respuesta que zanjaría la conversación. La encontró a medias y la perdió antes de poder pronunciarla, porque Francisco dio un paso hacia ella, solo uno. Pero el paso lo dejó demasiado cerca. «Desde el Guadalquivir no consigo pensar con claridad», dijo él. «Usted dijo cosas que yo he sentido toda la vida sin poder nombrarlas», dijo. «Que hay personas que aprenden a no esperar nada, que cargar con el peso, sin que se note, se convierte en costumbre». Una pausa. La mandíbula se tensó un instante, luego cedió. «Yo llevo años funcionando, cumpliendo, administrando lo que me corresponde, y creí que era suficiente». Alina sintió algo aflojarse en el pecho, una tensión que llevaba días sosteniendo sin darse cuenta. «No es suficiente», dijo él. Otra pausa. Esta más larga. «Llevo años siendo el duque de Mirabal en cada habitación en la que entro, con cada persona que conozco, con cada decisión que tomo». La mandíbula se tensó un instante, luego cedió. «Con usted, en el río, fui solo un hombre
que no sabía cómo cargar lo que cargaba. Y usted no me lo señaló, no me lo midió, solo escuchó. Una respiración corta, contenida. No sé lo que eso significa, pero sé que no puedo dejarlo ir. El silencio entre ellos duró lo que duran las cosas que no tienen vuelta atrás. Luego lo miró a él. Francisco Alcántara, duque de Mirabal, estaba parado en la calle Sierpes, a una distancia que no era prudente, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en ella, con la expresión de quien acaba de decir en voz alta algo que llevaba días negándose a admitir. 20 años, pensó Alina, 20 años esperando que alguien me vea, y ahora que alguien mira, tengo miedo de que sea verdad. Alina apretó el asa de la cesta. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Francisco sostuvo su mirada. Cuando habló, fue con la voz de quien ha encontrado la frase después de buscarla mucho tiempo y sabe que es la única que sirve. No sé lo que puedo ofrecerle todavía, dijo. Y no sé tampoco si usted quiere que le ofrezca algo. Hizo una pausa. La voz bajó un grado. Pero no voy a pretender que el río no ocurrió, que el jardín no ocurrió, que este momento no está ocurriendo. Lo que le pido no es que espere, es que no decida todavía que esto no tiene salida. El asa de la cesta crujió bajo los dedos de Alina. No prometo nada, dijo, con una voz que apenas ocupó espacio en el aire entre ellos. Francisco inclinó la cabeza una sola vez, como quien acepta los términos de un acuerdo que sabe que es el mejor al que puede aspirar. Se apartó para dejarla pasar, y al hacerlo, el brazo de él rozó levemente la cesta que ella sostenía. Un contacto mínimo, casi imperceptible, que cualquiera en la calle habría atribuido al espacio estrecho de la acera. Ninguno de los dos lo atribuyó al espacio estrecho de la acera. Alina caminó por la calle Sierpes con los encargos por hacer, y el corazón latiendo como si supiera algo que ella todavía se negaba a confirmar. No miró atrás, pero escuchó sus pasos alejarse en dirección contraria, y los contó, sin querer, hasta que el ruido de la ciudad los borró, como si eso aún no hubiera terminado. Don Primitivo Salas llegó a Sevilla un miércoles por la tarde, con una maleta de cuero marrón, un maletín de documentos atado con cinta roja y el aspecto de un hombre que ha viajado lejos y tiene prisa en terminar lo que vino a hacer. Era abogado del marquesado de Valciria, un título extinto en apariencia, cuyas tierras llevaban 20 años administradas por un consejo provisional a la espera de que alguien resolviera lo que los tribunales no habían terminado de resolver. Don Primitivo había pasado esos 20 años reconstruyendo un expediente, rastreando registros parroquiales, cotejando escrituras y escribiendo cartas que tardaban meses en recibir respuesta. Era metódico, terco y absolutamente convencido de que la hija del marqués Casares estaba viva en algún lugar de España. Había llegado a Sevilla siguiendo el rastro de una escritura de tutela registrada en esta ciudad hacía 2 décadas, una escritura que presentaba, en su tercer folio, una irregularidad que cualquier notario distraído habría pasado por alto, pero que don Primitivo había aprendido a buscar. Se instaló en una pensión de la calle Alemanes. Al día siguiente comenzó sus visitas, y esta vez había llegado al lugar correcto. Alina estaba en la sala de costura cuando escuchó la voz de su padre. No las palabras, el despacho estaba al otro extremo del corredor, sino el tono, bajo, rápido, con esa cadencia de los hombres que están asustados y lo disfrazan de autoridad. En 20 años, Alina había aprendido a distinguirlo. Dolores entró y cerró la puerta detrás de ella con cuidado. Tenía los ojos demasiado abiertos, las manos juntas sobre la falda. «Hay un abogado», dijo, en voz muy baja, «de fuera de Sevilla. Papá lleva 2 horas encerrado en el despacho». «¿Qué clase de abogado?» Dolores abrió la boca, la cerró, y entonces ocurrió algo que Alina no esperaba, algo que no había visto nunca en 20 años de convivencia.
Dolores se llevó los dedos a los labios, un gesto pequeño e involuntario, como quien intenta físicamente retener algo que está a punto de salir. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas todavía, sino de algo anterior a las lágrimas, más honesto que ellas. «Alina», dijo, con la voz de quien lleva mucho tiempo cargando algo que pesa demasiado, «hay cosas en esta casa que yo debería haberte dicho hace años, cosas que no entendí hasta hace poco, cosas que...». Los pasos de don Aurelio resonaron en el corredor, duros, rápidos, directos. Dolores cerró la boca. El gesto de sus dedos sobre los labios se convirtió en un puño apretado sobre la falda. Don Aurelio entró sin llamar. «Preparas tu equipaje hoy», le dijo a Alina sin preámbulo. «Mañana a primera hora sales para Córdoba». Alina se puso de pie. «¿Por qué? No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Quiero saber por qué». Don Aurelio dio un paso hacia ella. No era un hombre grande, pero en ese momento ocupó toda la sala. «Porque te lo digo yo», dijo, la voz ya sin el barniz de autoridad doméstica, con algo más crudo debajo. «Porque llevas aquí 20 años por mi voluntad, y puedes salir por mi voluntad también. Porque en esta casa se hace lo que yo decido. ¿Está claro?» Alina no retrocedió. Miró a su padre. Luego miró a Dolores, que estaba de pie junto a la puerta con el puño todavía apretado sobre la falda y los ojos brillantes, con la expresión de quien está viendo ocurrir algo que podría detener y no sabe si tiene el valor para hacerlo. «Dilo», pensó Alina mirándola. «Di lo que ibas a decir». Dolores abrió la boca. «Papá», dijo, con una voz que temblaba apenas, «quizás deberíamos. Tú no tienes nada que decir aquí», la cortó don Aurelio, sin mirarla. Dolores cerró la boca. Una lágrima, una sola, le bajó por la mejilla. No la limpió. Se quedó ahí, quieta, con el puño sobre la falda y los ojos fijos en Alina, con una disculpa que no tenía palabras suficientes para contenerla. Don Aurelio volvió a mirar a Alina. «Esto no ha terminado», dijo. Salió de la sala. Alina recogió la costura de la mesa y la guardó en la cestilla. Las manos no le temblaban. Le sorprendió que no le temblaran. «Alina», dijo Dolores, con la voz rota en el borde. Alina se giró. Dolores tenía todavía la lágrima en la mejilla, esa sola lágrima que no había limpiado, como si limpiarla fuera reconocer que no merecía llorar. Y en sus ojos había algo que Alina no le había visto nunca. No lástima, no incomodidad. Vergüenza, la vergüenza limpia y tardía de quien acaba de entender el peso de lo que ha callado durante años. «Lo siento», dijo Dolores. 2 palabras, insuficientes para 20 años, pero dichas con toda la voz que tenía. Alina la miró durante un momento. «Ya lo sé», dijo, pero no sabía hasta qué punto. Y salió. Francisco Alcántara había aprendido a leer documentos con desconfianza. No era una habilidad que se enseñara en los colegios ni en los salones. Era la clase de conocimiento que se adquiere cuando alguien en quien confías presenta un papel con una sonrisa demasiado tranquila. Y tú lo firmas. Y 3 años después descubres que esa sonrisa tenía razones concretas. La mujer que no lo eligió había tenido ayuda, documentos con fechas alteradas, un contrato de promesa matrimonial con una cláusula enterrada en el 4º folio que anulaba los 2 anteriores. Nadie se lo señaló. Él lo encontró solo, demasiado tarde. Desde entonces leía todo, 2 veces, y esta vez no pensaba equivocarse. El encuentro con don Primitivo Salas ocurrió por casualidad en el despacho del notario Fuentes, donde Francisco había acudido a revisar documentos de sus propias tierras. El abogado de Valsiria esperaba en la antesala con el maletín sobre las rodillas y la paciencia de quien ha esperado 20 años y puede esperar un poco más. Intercambiaron las cortesías de rigor. Don Primitivo mencionó el motivo de su visita con la naturalidad de quien lleva años hablando del mismo tema. «Busco a la hija del marqués Casares de Valsiria», dijo.
Desapareció hace 20 años con sus tutores legales. Tengo razones para creer que está en Sevilla. ¿Qué clase de razones? Don Primitivo abrió el maletín, extrajo 3 documentos y los extendió sobre la mesa con la precisión de un hombre que sabe exactamente qué quiere que el otro vea primero. Francisco los leyó. El primero era la escritura de tutela original del marquesado de Valsiria, limpia, sellada, con la firma del notario de la provincia y la del juez que había presidido el proceso. El segundo era una copia de la escritura registrada en Sevilla 20 años atrás por la familia Montalbán. Misma estructura, mismo formato, distinta mano en la firma del notario y una fecha en el tercer folio que no correspondía con el calendario del año indicado. El tercero era una carta del registro parroquial de Valsiria, confirmando el nacimiento de una niña llamada Alina, hija legítima de don Aurelio Casares, marqués de Valsiria, y de su esposa, doña Carmen Ibáñez, fallecidos ambos cuando la niña tenía menos de 1 año. Francisco leyó los 3 sin apresurarse, luego volvió al segundo, buscó el tercer folio, encontró la fecha. La frialdad que le subió por el pecho no era sorpresa. Era reconocimiento, la misma sensación de cuando encontró su propio contrato alterado, años atrás. El mismo patrón, la misma mano invisible reescribiendo el destino de alguien sin que esa persona lo supiera. El notario que firma esta escritura murió hace 17 años, dijo. Don Primitivo asintió. Esta firma es posterior a su muerte. El trazo es distinto al del documento original, pero el sello es el mismo. Alguien usó un sello guardado o copiado. Don Primitivo sacó un cuarto documento, un análisis caligráfico de un perito de Madrid que llegaba a la misma conclusión. Llevo 2 años intentando que alguien en posición de actuar me escuche, dijo. Los Montalbán tienen amistades convenientes en esta ciudad. Francisco recogió los documentos y los devolvió con cuidado. Yo no tengo amistades convenientes, dijo. Tengo un título y una firma que todavía valen algo en esta provincia. Se levantó. Venga mañana a mi alojamiento y traiga todo. Salió a la calle con el paso medido de siempre, pero bajo el sol de Sevilla se detuvo. Alina, la mujer que había aprendido a existir sin ocupar espacio en una casa que vivía de lo que le habían robado, que había crecido creyendo que había algo malo en ella, cuando lo malo nunca había sido ella. Echó a andar con la mandíbula apretada y algo ardiendo en el pecho que no era ira solamente. Si alguien iba a decirle la verdad, sería él. La encontró 2 días después, junto a la fuente de la plaza de San Francisco. Alina llevaba la cesta vacía. Había salido antes de que la casa despertara, con la costumbre de quien aprovecha cada hora que no le pertenece a nadie. Cuando lo vio doblar la esquina, el paso le vaciló un segundo, solo un segundo. Francisco se detuvo frente a ella, sin comitiva, sin pretexto social. Traía algo en la expresión que Alina no le había visto antes, no la contención habitual, sino algo más tenso debajo, como tierra antes de un temblor. Necesito que sepa algo, dijo, antes de que lo sepa por otro conducto. El tono le tensó los hombros a Alina. ¿Qué ocurre? Francisco midió las palabras. Hay un abogado en Sevilla que lleva 20 años buscando a la hija del marqués Casares de Valsiria. Una pausa. Creo que esa hija es usted. El ruido de la plaza desapareció. Alina lo miró durante un tiempo que no supo medir. La cesta le colgaba del brazo sin peso. Eso no es posible, dijo. Los documentos. No, dijo ella, con más firmeza. Dio un paso atrás, pequeño, involuntario. No es posible porque significaría que toda mi vida, que ellos sabían, se detuvo. Respiró, que cada vez que me dijeron que no valía, que no merecía, que era una carga, lo sabían. Desde el principio lo sabían. La última frase no fue una pregunta, fue la llegada de algo que llevaba 20 años en camino. Francisco no habló, le dio ese momento. Alina miró la fuente.
El agua caía con su sonido continuo, el mismo sonido de siempre, mientras el mundo que ella conocía se reorganizaba en silencio. Una paloma aterrizó en el borde de piedra, bebió, levantó vuelo. La plaza seguía con su ritmo de mañana temprana, completamente ajena. ¿Estás seguro?, dijo, finalmente. La escritura de tutela de los Montalbán es falsa, dijo Francisco. El notario que la firma llevaba 3 años muerto cuando se registró. Hay un análisis caligráfico, registros parroquiales, documentos del tribunal de Valsiria que... ¿Estás seguro?, repitió Alina. Y esta vez la pregunta no pedía datos. Pedía que él, con todo lo que ella sabía de él, con la voz del río y los ojos del jardín, y la firmeza de quien había encontrado antes, una mentira enterrada en un cuarto folio, la mirara a los ojos y le dijera que no se equivocaba, que lo que ella había sentido toda su vida, ese peso, ese margen, esa certeza de no pertenecer, no había sido culpa suya, que nunca lo había sido. Francisco la miró. Sí, dijo, una sola palabra. A Alina le ardieron los ojos. Apretó los dedos sobre el asa de la cesta y dejó que el mimbre le marcara la palma. Ese dolor pequeño y concreto que le recordó que estaba de pie, que respiraba, que el suelo seguía donde siempre había estado. 20 años creyendo que había algo roto en ella. Francisco no se movió. No intentó acercarse ni llenar el silencio. Solo estuvo ahí, presente, quieto, con la paciencia de quien sabe que hay momentos que necesitan su propio tiempo y no se pueden apresurar. Cuando ella levantó la vista, él vio en su expresión algo que le golpeó el pecho con más fuerza de lo que esperaba. No lágrimas, no derrumbe. Una mujer entera asimilando la magnitud de lo que le habían robado, con la misma dignidad con que había cargado todo lo demás. Ahí está, pensó sin poder evitarlo. Ahí está la mujer del río. ¿Qué ocurre ahora?, dijo Alina, con la voz quieta. Ahora, dijo Francisco, usted recibe lo que siempre fue suyo. Y esta vez, delante de todos. La cena en casa de los Herrera reunió a las principales familias de Sevilla con la puntualidad de quien sabe que las grandes ocasiones exigen testigos. Los Montalbán llegaron juntos. Don Aurelio con la sonrisa tensa del hombre que todavía cree poder controlar lo que ya se le escapó de las manos. Doña Pilar con el vestido nuevo que había encargado para la ocasión. Dolores hermosa y callada como siempre, y Alina un paso detrás, como siempre, con el vestido color crema y los pasadores de carey. Pero esta vez Alina llevaba la barbilla un grado más alta que de costumbre. Solo un grado. Suficiente. Francisco Alcántara llegó 20 minutos después, acompañado de don Primitivo Salas. Don Aurelio los vio desde el otro extremo del salón al mismo tiempo. El color abandonó su rostro con la rapidez de una vela apagada de un soplo. Se giró hacia doña Pilar. Un movimiento pequeño, involuntario, el de quien busca confirmación de que está viendo lo que cree que está viendo. Doña Pilar ya miraba en la misma dirección. Sus dedos encontraron el brazo de su marido y lo apretaron. Una presión que no era afecto, sino pánico compartido. El pánico de 2 personas que han construido 20 años sobre una mentira y acaban de ver llegar a quien la conoce entera. La cena transcurrió con la tensión sorda de las tormentas que todo el mundo siente pero nadie nombra. Francisco cumplió sus obligaciones con la eficiencia de siempre, pero no se acercó a la mesa de los Montalbán. Y don Primitivo Salas no se separó de su lado. Don Aurelio intentó en un momento de la cena cruzar el salón hacia Francisco. Dio 3 pasos, algo en la expresión de Francisco, quieta, directa, sin hostilidad pero sin ninguna apertura, lo detuvo antes de llegar. Volvió a su silla sin haber dicho nada, con la sonrisa todavía en la cara y los ojos ya muertos detrás de ella. Alina lo vio todo desde su lugar en la mesa. Una vez,
Solo una vez durante la cena, Francisco cruzó el salón con la mirada y la encontró. No fue un gesto largo, solo el tiempo justo para que ella supiera que no estaba sola en esa sala. Alina sostuvo su mirada. Esta vez no la desvió. Fue al terminar la cena, cuando las familias se distribuían por el salón principal para el café, que Francisco se puso de pie. El salón se aquietó antes de que dijera una palabra. «Hay una cuestión de justicia que esta ciudad merece conocer», dijo. Lo que siguió duró menos de 10 minutos. Don Primitivo presentó los documentos. Francisco los avaló con su nombre y su firma. La escritura falsificada de los Montalbán quedó expuesta ante las mismas familias que durante 20 años los habían tratado como vecinos respetables. Don Aurelio se puso de pie. «Esto es una calumnia», dijo, con la voz que le quedaba. «Estos documentos son... El notario que firma su escritura de tutela murió 3 años antes de que usted la registrara», dijo Francisco, con la calma de quien lleva días esperando esta conversación. «El perito de Madrid lo confirma, el registro parroquial de Valsiria lo confirma, y el tribunal de la Corona, cuando reciba el expediente completo de don Primitivo, lo confirmará también». Don Aurelio abrió la boca. Las palabras no encontraron el camino. Se sentó. Doña Pilar no intentó nada. Se quedó con las manos sobre la falda y la mirada fija en un punto de la pared. La expresión de quien ve derrumbarse todo lo que construyó y sabe que no hay forma de recoger los escombros. El salón murmuró. Luego se aquietó de nuevo. Francisco atravesó la sala. Cada paso suyo sobre el mármol fue audible en el silencio que los demás le abrieron sin que nadie lo pidiera. Se detuvo frente a Jalina. Ella tenía la barbilla alta y los ojos secos, no por frialdad, sino porque llevaba 20 años aprendiendo a sostenerse sola y el cuerpo no sabía todavía que ya no tenía que hacerlo. Francisco le extendió la mano. «Doña Alina Casares», dijo, con la voz clara y el nombre completo para que todos en ese salón lo escucharan y lo recordaran. «Hija legítima de don Aurelio Casares, marquesa de Valsiria». No era un gesto romántico. Era un acto de restitución, la devolución pública de un nombre que le habían robado antes de que pudiera aprender a pronunciarlo. Alina miró la mano extendida. Luego lo miró a él. A los ojos del hombre del mercado, del río, de la calle Sierpes, de la plaza de San Francisco. El hombre que había aprendido a no esperar nada y que de todas formas había cruzado un salón entero para devolverle lo que era suyo. Puso su mano en la suya. Los dedos de Francisco se cerraron sobre los de ella con la firmeza de quien sostiene algo que no piensa soltar. En el salón nadie habló. En el rincón opuesto, Dolores Montalbán miraba la escena con los ojos húmedos y algo en el pecho que era simultáneamente pérdida y alivio. La mezcla extraña de quien ve derrumbarse la única vida que conoció y descubre que bajo los escombros hay tierra firme. Había crecido creyendo que Alina era su hermana de sangre. Eso no había cambiado esta noche, no el afecto, no los 20 años compartidos, no las mañanas en la sala de costura. Lo que había cambiado era la jaula de la ambición de sus padres que la había mantenido con los ojos bajos y el corazón guardado durante años. Don Valentín Prados apareció a su lado. No dijo nada, solo estuvo ahí, cerca, con la presencia quieta de quien lleva tiempo esperando el momento oportuno. Dolores lo miró. Esta vez no desvió los ojos. Y don Valentín, que llevaba 2 temporadas sociales mirándola desde el otro lado de los salones sin atreverse a más, entendió en ese instante que la espera había terminado. Los Montalbán no volvieron a ocupar su lugar en Sevilla. La investigación siguió su curso, como debía, pero para la ciudad, su caída ya estaba completa. 3 semanas después, en los jardines de la casa que había pertenecido al marquesado de Valsiria y que volvía a tener su nombre,
Francisco encontró a Alina sola entre los naranjos. No llevaba nada en las manos, ningún papel, ningún pretexto. Solo él, de pie frente a ella en el jardín de la tarde, con la luz de octubre cayendo entre las ramas y Sevilla haciendo su ruido sordo a lo lejos. «He hablado con don Primitivo», dijo. «El proceso de restitución está en marcha. En 6 meses, como mucho, la corona habrá reconocido el título». «Lo sé», dijo Alina. «Me lo explicó ayer». «Sí». Francisco hizo una pausa. Miró los naranjos un momento. Luego la miró a ella. «No vine a hablar de eso». Alina esperó. Francisco la miró con los ojos del mercado, del río, de la calle Sierpes, de todos los momentos en que había estado a punto de decir esto y no lo había dicho. «Cásese conmigo», dijo. Alina no respondió de inmediato. Sus dedos se tensaron levemente sobre la tela de su falda. Lo miró, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Francisco sostuvo su mirada. «He mandado administrar tierras. He firmado contratos. He cumplido cada obligación que me pusieron delante. Y nunca, en ninguna de esas cosas, tuve miedo de equivocarme». Se detuvo. «Usted me da miedo, porque si dice que no, no sé cómo volver a ser el hombre que era antes del río. Y tampoco sé si querría». El jardín de Valciria no hizo ningún ruido dramático. Los pájaros siguieron en las ramas. El viento siguió moviendo las hojas. Alina lo miró durante un momento largo. «Lleva usted mucho tiempo llegando tarde a las cosas», dijo. Francisco frunció el ceño. «Confundido, apenas. Me encontró en el mercado y no dijo su nombre», continuó Alina, con la voz quieta y algo en los ojos que no era reproche. «Me encontró en el río y tardó 3 manzanas en admitir que le había importado. Me buscó en la calle Sierpes y necesitó que yo pusiera las condiciones». Francisco abrió la boca. «Sí, Francisco», dijo, antes de que pudiera hablar. Y fue la primera vez que pronunció su nombre como si ya le perteneciera al corazón. Él cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, algo en él ya no estaba contenido. La miró apenas un segundo más, y la atrajo hacia él. Una mano encontró su cintura. La otra subió hasta su rostro, sosteniéndolo con firmeza, como si temiera que ese momento pudiera escaparse. Alina no se apartó. Al contrario, se acercó, y esta vez no había espera, solo él. Francisco inclinó la cabeza y apoyó la frente contra la suya, respirando cerca, como si todavía necesitara comprobar que ella era real. «Dígamelo otra vez», murmuró, y la voz ya no sonó a duque, sonó a hombre. Alina sonrió apenas. «Sí, sí», repitió en voz baja. Y un beso selló de una vez la promesa que llevaba tiempo viviendo entre los dos. Se casaron en diciembre, en la capilla de Valciria, con las piedras del marquesado por testigos y la luz de las velas haciendo sombras largas sobre los muros de siempre. Dolores estuvo en la primera fila, con don Valentín a su lado y la mano de él sobre la suya. Quieta, firme, sin necesidad de explicación. 2 años después, en los jardines de Valciria, un niño corría entre los naranjos, con esa torpeza feliz de quien aún no conoce el miedo. Francisco lo observaba desde la galería, con los brazos cruzados, pero ya sin peso en los hombros. Alina apareció a su lado con 2 tazas de café. Le entregó una. Sus dedos se rozaron, y él no la soltó de inmediato. El niño tropezó, cayó, y antes de levantarse, miró hacia la galería, hacia ellos. Francisco dio un paso al frente, por puro instinto, pero el niño ya estaba de pie otra vez, riendo. Alina sonrió apenas. «Va a salir como tú», murmuró. Francisco negó, casi sin pensar. «No». Lo miró otra vez. Luego la miró a ella. «Va a salir mejor». Alina no respondió. A lo lejos, el niño volvió a correr entre los naranjos, y esta vez la risa le llegó a Francisco antes que el miedo. Hay historias que terminan, querido oyente, y otras que se quedan un poco más en el corazón. Si esta fue una de ellas para usted,
Déjeme una palabra en los comentarios. Su mensaje ayuda más de lo que imagina. Hace que esta historia llegue a más personas y nos anima a seguir compartiendo relatos como este. No olvide mirar el comentario fijado y asomarse también a las historias que le esperan en la pantalla final. Bendiciones.